Millonario adopta a niña huérfana y descubre su oscuro secreto que cambiará todo. Era una tarde oscura en la ciudad. Las nubes parecían querer devorar el sol, y un viento helado danzaba entre las calles vacías. En un lujoso automóvil negro, un hombre trajeado, con aire de misterio, se detenía frente a un orfanato antiguo. Era Ricardo Altamirano, el magnate que todos en el barrio temían y respetaban. Nadie podía imaginar que aquel hombre, conocido por su frialdad y su fortuna descomunal, estaba a punto de dar un giro inesperado a su vida y a la de una pequeña huérfana llamada Valeria. Cuando Valeria salió del orfanato, sus grandes ojos llenos de tristeza y esperanza se encontraron con los de Ricardo. Era una imagen inquietante, ella era tan delicada, como una mariposa atrapada en una tormenta. Ricardo no pudo evitar sentir un nudo en la garganta, algo que no había sentido en años. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión, y un eco oscuro resonó en su mente. ¿Qué secreto guarda esta niña? Pasaron los días y Valeria se adaptó a su nueva vida, pero la mansión de Ricardo estaba llena de sombras. Había pasillos que albergaban susurros y cuartos que parecían estar vivos. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Valeria se escapó de su habitación. Sigilosamente, intrusa en la penumbra, se dirigió hacia una puerta cerrada. Su corazón latía como un tambor, había algo detrás de aquella puerta, algo prohibido. Cuando intentó abrirla, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué la esperaba ahí dentro? Valeria, gritó Ricardo, interrumpiendo el momento. Su grito resonó por toda la mansión, y el silencio que siguió era ensordecedor. La niña se dio vuelta, congelada de miedo. ¿Qué haces aquí? La voz de Ricardo era grave, pero había un dejo de preocupación. Ella lo miró, su pequeño cuerpo temblando. En ese instante, una conexión extraña se formó entre ellos, una mezcla de curiosidad y temor. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues siendo parte de la comunidad. No quiero que te pierdas el contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona que forma parte de esto. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Los ojos de Valeria volvieron a la puerta. Ricardo parecía inseguro por un momento, revelando una parte de él que nunca mostraba. ¿Qué se escondía detrás de esa puerta? Un secreto que podría cambiarlo todo. Si al menos la niña supiera, la intriga llenaba el aire, y las sombras parecían cobrar vida. Pero lo que ninguno sabía era que Valeria guardaba un secreto tan oscuro como el mismo pasado de Ricardo. ¿Qué revelaría esa puerta cerrada? La historia apenas comenzaba, y el destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de maneras inimaginables. Un silencio pesado llenaba el aire tras la reprimenda de Ricardo. Valeria, aún temblando, sintió el peso de su mirada. Era un hombre que exigía respeto, pero había algo en su expresión que parecía humano, vulnerable. La puerta detrás de ella seguía emanando curiosidad, ese secreto que lo ataba a él, pero también a la niña. Ricardo se agachó a su altura. Valeria, no debes estar aquí. Hay cosas que no entiendes. Su voz era suave, pero en sus ojos había un destello de desesperación, como si luchara contra demonios internos. La niña siguió mirando hacia la puerta, incapaz de apartar la vista. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Por qué me miras así? Su voz temblaba, pero había una valentía inusual en su pequeño ser. Es solo un espacio olvidado, intentó justificar Ricardo. No hay nada para ti allí. Pero su palabra sonó vacía, y Valeria lo notó. La curiosidad creció en su pecho hasta convertirse en una punzada. ¿Olvidado? ¿Olvidaste a alguien?
La pregunta salió de sus labios sin que ella pudiera evitarlo. Los ojos de Ricardo se oscurecieron, como si las sombras le cubrieran el rostro. La inquietante tensión entre ellos se tornó palpable. Un silencio incómodo reinó, y Valeria sintió que podía leer las emociones en el rostro de su nuevo tutor, pena, rabia y el eco de un pasado que no quería recordar. De repente, un sonido sordo resonó desde detrás de la puerta, como un susurro largo y apagado. Ambos se sobresaltaron. Ricardo miró hacia la puerta, preocupado. «¿Escuchaste eso, verdad?», murmuró Valeria, y la intriga se apoderó aún más de ella. Ricardo tragó saliva. «No siempre estoy aquí para protegerte. Esta casa es un laberinto de secretos». La frase resonó en su mente, cada palabra como un peso sobre sus hombros. «¿Qué secretos?», preguntó Valeria, sintiendo que su destino estaba ligado a esa habitación sellada. Era como si hubiera llevado una vida entera anhelando respuestas y estaba tan cerca de obtenerlas. Pero en el fondo, un miedo ancestral comenzaba a crecer en ella. «Sigue adelante y no te acerques más», ordenó Ricardo, una advertencia que ya había sonado en su interior. Pero ya había cruzado la frontera, había escarbado demasiado en lo desconocido. A medida que Ricardo la empujaba suavemente hacia atrás, un grito desgarrador surgió del otro lado de la puerta. Un grito que resonó en el alma de Valeria, causado por un dolor que nunca había sentido. Algo dentro de ella se rompió al escuchar ese sonido, un eco de su propia vida llena de soledad. «Por favor, ¿qué es eso?». La voz de Valeria se convirtió en un susurro, su inocencia ardiendo en el fuego de su creciente necesidad de saber la verdad. Y aunque estaba asustada, algo más fuerte que el miedo la impulsaba a seguir. Ricardo se detuvo y la miró a los ojos. En sus profundidades, Valeria vio una tormenta. «Si abres esa puerta, no habrá vuelta atrás». Pero Valeria, quien había estado en la sombra de la tristeza toda su vida, solo quería un poco de luz. El viento ululaba nuevamente afuera, en la noche oscura, mientras la tensión crecía. Con un movimiento decidido, Valeria extendió su mano hacia la manija de la puerta cerrada. ¿Irá a abrirla y liberar el monstruo encerrado que reside en el pasado de Ricardo? Lo que hace poco parecía una promesa de vida nueva, ahora podría convertirse en una trampa mortal. Su mano tembló, y la decisión se hizo eterna mientras la sombra de la verdad danzaba entre ellos. El tangido metal de la manija vibró en la palma de Valeria. Casi podía sentir cómo la puerta pulsaba con una vida propia, resonando con los ecos de secretos olvidados. La advertencia de Ricardo, cargada de un peso inigualable, se aferró a su mente, como una liana entre las sombras de su razón. «No habrá vuelta atrás», con un empujón de valentía, hizo girar la manija. El sonido de la puerta abriéndose fue como el chasquido de un rayo en medio de una tormenta. Un aire helado se escapó del interior, acariciando su rostro y trayendo consigo murmullos lejanos, susurros de la historia que había permanecido oculta. Ricardo la tomó del brazo, pero era demasiado tarde. Valeria había cruzado el umbral. La habitación frente a ella era un sepulcro de recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Una luz tenue iluminaba el espacio, revelando viejos retratos colgados en la pared. Al observarlos, Valeria sintió que la piel se le erizaba. En ellos había rostros familiares que nunca había visto, todos con una expresión de tristeza profunda, ojos que parecían contar una historia que no podía entender. «Detente, Valeria», ordenó Ricardo, su voz un eco angustiado en la oscura habitación. Pero la niña estaba demasiado cautivada. Dio un paso adelante, ignorando la advertencia. El grito que había escuchado antes reverberaba en sus oídos, llamándola, atrayéndola hacia algún abismo del pasado con un magnetismo inquietante. En el centro de la habitación, una antigua caja de madera yacía sobre una mesa cubierta de polvo. Valeria se acercó lentamente, sus manos temblando de anticipación y miedo.
La caja parecía latir con cada latido de su corazón mientras cada uno de sus pasos se sentía como un eco, subrayando la tensión de lo que podría descubrir. Ricardo la observaba, su rostro pálido como el mármol. No, eso no, murmuró, desesperado. Pero aún así, Valeria se agachó para abrir la caja. Sabía que lo que había en su interior podía cambiarlo todo, podía deshacer o reafirmar su frágil realidad. Con un gesto firme, levantó la tapa. El crujido resonó en la habitación, como un grito de advertencia. En el interior, encontró cartas arrugadas, fotografías descoloridas y un viejo diario con las páginas amarillentas, como si el tiempo no hubiera tenido piedad sobre ellos. Al tomar el diario, una sensación helada recorrió su columna vertebral. Sin embargo, Valeria no podía detenerse, su mundo entero dependía de lo que estaba a punto de descubrir. Empezó a leer las primeras líneas, y cada palabra la atrajo más adentro de la oscuridad que la rodeaba. La tinta se había desvanecido, pero las emociones impregnadas en esas páginas estaban cargadas de vida. Había menciones de una tragedia familiar, de promesas rotas y secretos que nunca debieron salir a la luz. El nombre de Ricardo apareció repetidamente, junto con palabras que parecían como dagas, afiladas y recalientes. Valeria, suficiente, gritó Ricardo, su voz ahora un estruendo de desesperación que hizo eco en la habitación vacía. Fue como si un muro se hubiera caer entre ellos. De repente, un eco sordo emergió antes de que Ricardo pudiera interrumpirla. Fue el grito que había escuchado antes, ahora resonando con mayor fuerza. Su mirada se tornó helada, su respiración se detuvo. Valeria sintió que una sombra se alzaba detrás de ella, como si los secretos que había despertado comenzaran a salir de la oscuridad. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, atrapándolos entre su historia y su realidad, Valeria sintió el nudo en su garganta intensificarse. En ese instante, el pasado de Ricardo se entrelazó con su presente, y el abismo de secretos iba a abrirse por completo. ¿Podría la verdad unirlos o, por el contrario, separarlos para siempre? Una risa baja y retumbante resonó al fondo de la habitación, como una advertencia. La noche apenas comenzaba y la verdadera historia estaba a punto de desatarse. Valeria sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si la habitación misma intentara contener la verdad oculta que emergía de las sombras. La risa resonante se intensificó, como un eco burlón que se retorcía entre los espacios. ¿Quién está ahí?, gritó Ricardo con voz firme, aunque su rostro palidecía cada vez más. A medida que las sombras cobraban forma, Valeria, sin embargo, no podía apartar la vista de las páginas del diario. Cada palabra que leía parecía un peso nuevo en su pecho, las revelaciones danzaban en su mente. Ricardo, susurró, su voz temblando mientras una revelación le bañaba la mente. ¿Por qué esos nombres? ¿Sabías sobre esto? Las convicciones que había tenido comenzaban a tambalearse. No solo era un amigo, era parte de esta historia. La conexión que había sentido desde el primer día que lo conoció adquiría una sombra de respeto y desconcierto. Valeria. La súplica de Ricardo cortó la atmósfera tensa, pero ella estaba atrapada entre el deseo de protegerlo y el hambre de verdad que la vertebraba. Sal de ahí. Las cartas en la caja continuaban llamándola. Con una mano temblorosa, comenzó a sacar los papeles amarillentos. Cada carta traía consigo un retazo de una vida que no conocía, un rompecabezas roto de pasiones y traiciones. Sentía que, al tocarlas, una corriente fría le recorría los dedos, como si la carne del pasado estuviera vibrando en sus manos. La risa resonó de nuevo, pero esta vez con un matiz más agudo, casi como un llanto distorsionado. Valeria sintió que algo oscuro estaba observando, aguardando un momento para embestir. Las paredes comenzaron a crujir, como si respondieran a la agitación de secretos volcados. Escucha, dijo Ricardo, acercándose. Su voz ahora era un hilo frágil, casi inaudible. No deberías estar aquí.
Lo que hay en ese diario, no puedes desenterrar esas verdades. Va más allá de lo que imaginas. ¿A quién le importa? Son nuestras vidas. Necesito saber, necesito entender. Salpicaba la desesperación en su tono, el coraje inundado por un pálido rayo de esperanza. Podría haber un camino de redención en sus palabras, pero antes de que Ricardo pudiera replicar, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. Los objetos en la mesa temblaron, y las sombras comenzaron a retorcerse en una danza caótica. Las luces parpadearon, dejando a Valeria con una sensación de pavor que le apretaba el estómago. Valeria, atrás. Ricardo se lanzó hacia ella, pero era como si la habitación estuviera en contra de ellos. Una voz que rasgaba el aire emitió un grito desgarrador, un eco de voces que parecían venir de muy lejos y que al mismo tiempo estaban allí, invadiéndolo todo. El diario se deslizó de las manos de Valeria, abriéndose en una página marcada, justo en el centro de la tormenta. Las líneas escritas temblaron con una energía casi palpable, llenas de misterios que ya no se podían contener. Las cartas estaban desparramadas, como multitud de almas que buscaban ser escuchadas. Ahora lo sabrás, resonó la voz, profunda, casi sobrenatural. La atmósfera se volvió cargada, la desesperación se mezcló con la curiosidad, abriendo un abismo ante ella. Valeria miró a su alrededor buscando una respuesta, su corazón palpitaba con fuerza. La habitación se inundó de oscuridad, y, en ese instante, comprendió que había cruzado una línea de no retorno. ¿Qué secretos oscuros acechaban en el corazón del misterio familiar de Ricardo? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la risa reanudó, transformándose en un grito agudo que hizo que la sangre se le congelara. Las sombras se lanzaron hacia ellos, una marea iracunda del pasado implacable. ¿Sobrevivirían a esta revelación? La respuesta latía en la penumbra, pulsando con desesperación. La oscuridad se espesó hasta convertirse en una niebla densa. Valeria sintió cómo la sangre pulsátil en su cuerpo se congelaba, mientras las sombras cobraban vida y se precipitaban hacia ellos como un enjambre voraz. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de terror. Valeria, corre, gritó, pero su voz se ahogó en el aullido que envolvía la habitación. Instintivamente, Valeria retrocedió, aferrándose a la mesa para no caer. A través de la niebla oscura, los rostros distorsionados de antiguos familiares de Ricardo comenzaron a emerger, sus labios moviéndose en un grito silencioso que resonaba en las profundidades de su ser. No. No pueden ser reales, pensó, mientras las cartas danzaban a su alrededor, un alarido de secretos esperando salir a la luz. Valeria, murmuró una voz familiar, una que había creído perdida para siempre. Era Sofía, la madre de Ricardo. Su figura etérea se acercó, los ojos rebosantes de tristeza. No debes estar aquí. Ellos buscan justicia. ¿Qué hiciste, Ricardo?, murmuró Valeria, la confusión y el miedo retumbando en su pecho. Cada palabra que el diario había revelado parecía cobrar vida, entrelazándose con la energía de los espectros que ahora rodeaban a su amigo. ¿Qué secreto has guardado tanto tiempo? Ricardo se estremeció al escuchar su pregunta, pero no podía apartar la mirada de Sofía. No, tú no, gritó a las sombras, como si su odio pudiera desvanecerlas. Pero las figuras comenzaron a rodearlo. Ellos son parte de nosotros, Valeria, dijo Ricardo, su voz un hilo de desesperación. Los borramos, pero nunca se fueron. Cada nombre que has leído, cada carta que tocaste, trajo consigo su regreso. Las sombras se abalanzaron, y las paredes comenzaron a crujir con un eco ominoso. El aire fue cortado por un grito desgarrador que volvió a desgarrar el silencio. Mentirosos, resonó la voz, fuerte y poderosa, obligando a Valeria a taparse los oídos mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Las cartas cayeron y se alinearon en el suelo, formando un camino hacia el centro de la tormenta.
Valeria sintió una llamada, una atracción inversamente opresiva que le decía que si seguía ese camino, descubriría la verdad más profunda y oscura. Con el corazón en la garganta, comenzó a avanzar, sin poder resistir la fuerza que la guiaba. «Detente, no lo hagas», imploró Ricardo, pero las sombras ya estaban engullendo su figura. Cuando Valeria llegó al final del camino formado por las cartas, se encontró con un pequeño espejo antiguo. Al mirarlo, la imagen que vio la hizo caer de rodillas. Reflejaba no solo su rostro, sino el de las almas que habían sido traicionadas por su entorno. Cada mirada era un eco de dolor y desolación, y se dio cuenta de que no solo eran ellos, la historia se repetía. «¿Por qué?», susurró Valeria, pero la respuesta llegó en forma de un nuevo grito. El alma de Sofía ahora enfrentaba a Ricardo, sus ojos llenos de rabia. «Tú lo sabías, y aún así permitiste que esto ocurriera». La tensión envolvía los muros, como si la casa misma estuviera a punto de estallar. Una conexión la atravesó. Valeria sentía el peso de la verdad caer sobre su pecho, un dilema que la dividía: proteger a Ricardo o revelar el horror que había acechado por generación tras generación. «Valeria, ¿lo entiendes ahora?», preguntó la indulgente voz de Sofía, resonando en su mente, mientras la habitación giraba en un torbellino de emociones. Valeria levantó la vista hacia Ricardo, su corazón latiendo descontrolado. «Solo hay una salida, pero, ¿estás listo para afrontar lo que hemos desenterrado?». La respuesta estaba dibujada en su rostro atormentado, marcado por las decisiones que había tomado. El hogar crujió con una energía acumulada. Las sombras comenzaron a acercarse con más fuerza, y un grito final rasgó el aire. El desafío llegó al clímax, era el momento decisivo. Valeria sabía que no solo estaban en peligro ellos, sino todas las verdades ocultas del pasado que requerían ser confrontadas. «¿Qué elegirás, Ricardo? ¿Rescatar nuestro futuro o condenar a tus ancestros a una eternidad de sufrimiento?». La voz de Valeria era más fuerte que cualquier otro grito. Mientras el pánico amenazaba con consumirlos, la respuesta de Ricardo resonaría en el eco de la eternidad, y en ese instante, la habitación explotó en luces y gritos, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿permanecerían juntos en la lucha o sería su destino quedar atrapados por siempre en la penumbra de secretos inconfesables? La explosión de luces fue seguida por un silencio ensordecedor que dejó a Valeria temblando en el suelo. Los ecos de los gritos se desvanecieron lentamente, como un recuerdo borroso. La niebla parecía haberse disipado, revelando un panorama desgarrador. Ricardo estaba de pie, inmóvil, la mirada perdida en el vacío, mientras Sofía, cuya figura etérea comenzaba a desvanecerse, le lanzaba una última mirada cargada de tristeza y reproche. «Ellos nunca dejarán de buscar justicia», susurró su voz, ahora tan distante como un eco al final de un túnel. Valeria, todavía en el suelo, luchaba contra el nudo que se formaba en su garganta. Su mente giraba, tratando de entender las implicaciones de lo que acababa de presenciar. «Ricardo. Habla. ¿Qué sucede?». La voz de Valeria era casi un ruego, pero él permanecía en un estado de catatonía, perdido entre sus propios demonios. La atmósfera ahora parecía más pesada, como si la casa misma lamiera las viejas heridas que había escondido por tanto tiempo. Un oscuro presagio llenó la habitación cuando Valeria se levantó despacio, sintiendo la frialdad del suelo en sus piernas. Se acercó a Ricardo, quien aún parecía absorto. «¿No entiendes? Ellos te necesitan que hables, que trabajes por su redención», insistió ella, intentando romper el hechizo que lo mantenía cautivo. «¿Redención? Ellos están muertos, Valeria», gritó Ricardo, rompiendo finalmente su silencio. Su cara se contorsionó en una mezcla de rabia y tristeza, como si la revelación lo hubiera golpeado como una ola. «¿Qué puedo hacer? No puedo rescatar lo que ya está perdido». Las cartas, que parecían haber cobrado vida propia, comenzaron a agitarse nuevamente en el suelo.
La imagen del espejo antiguo volvió a aparecer en su mente. Es el camino. Debemos entender qué ocurrió, qué ocultaste para liberarnos, dijo Valeria, una chispa de determinación brillando en sus ojos. No, Valeria, es demasiado tarde. La voz de Ricardo se quebró, mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Las sombras empezaron a materializarse, sus formas distorsionadas bailando en la esquina de la habitación, buscando algo, a alguien. El aire se volvió denso, como si las almas perdidas comenzaran a moverse, ansiosas. Valeria sintió una punzada en su pecho. No permitiré que sofoque nuestra vida, Ricardo, declaró, decidida. Si somos fuertes, tal vez podamos confrontarlas y romper este ciclo de sufrimiento. Pero tú tienes que confiar en mí. Juntos tenemos que hacerlo. Él apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de su propio miedo. Pero la persistencia de Valeria era como un faro que iluminaba su tormenta. Si hablamos, si traemos cada verdad a la luz, tal vez podamos liberarlos, y liberarnos en el proceso. Cada palabra resonaba en las paredes desgastadas, y, por un instante, parecía que el espacio a su alrededor comenzó a calmarse. Fue un momento fugaz, pero Valeria sintió que Ricardo estaba a punto de ceder. Discúlpame, Valeria, murmuró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y aceptación. Sin embargo, un grito desgarrador rompió la calma que habían comenzado a construir. El aire se encendió, como un rayo de luz atravesando el centro de la habitación, y las sombras arremetieron, intentando consumirlos nuevamente. No puedes escapar de tus pecados. No puedes dejarles el olvido, gritó una de las figuras sombrías. Ricardo retrocedió, temblando de terror. Valeria, exclamó, su voz cargada de desesperación. ¿Y si estamos invocando su furia? No se trata de invocar su furia. Se trata de sanar, de liberarnos. Valeria empujó hacia adelante, su corazón martillando mientras se enfrentaba a las sombras que danzaban salvajemente. Están pidiendo tu voz, Ricardo. ¿La darás? Las sombras comenzaron a rebasar su maligna energía, el grito del tiempo pareciendo perseguirlos. Sin embargo, en el fondo de su ser, Valeria comprendía que cada enfrentamiento con el pasado se transformaba en una lucha por un futuro. Tenía que tomar la decisión correcta, o el futuro que tanto anhelaban sería el oscuro eco de ese mismo pasado. Podrían finalmente desentrañar los secretos que atormentaban a Ricardo y a su familia, o el horror que habían evocado sería el final para ambos. El tiempo se agotaba y la sombra se acercaba. Valeria contuvo la respiración. ¿Qué pasaría si no podían enfrentar su historia? ¿Serían capaces de conquistar sus propios miedos o quedaría la puerta cerrada para siempre en el ciclo del sufrimiento? Una vez más, la pregunta flotó en el aire, llena de urgencia y suspenso. ¿Qué verdad revelaría Ricardo en su lucha por sobrevivir a su propio pasado? La atmósfera se cargó de una tensión palpable, como si fuera una tormenta a punto de estallar. Las sombras se arremolinaban, embistiendo el espacio como una ola gigantesca, y Valeria sintió que su aliento se cortaba ante el terror que las rodeaba. Ricardo, el espejo, gritó, señalando su reflejo que comenzaba a brillar con una luz extraña. Quizás ahí está la respuesta. Debemos verlo juntos. Ricardo, aún temblando, vacilaba. ¿Y si lo que descubramos es más de lo que podemos soportar? Su voz temblaba en un hilo de desesperación, y la duda marcaba sus ojos. Lo sé, dijo Valeria, avanzando hacia el espejo, pero vivir con esta carga es aún más doloroso. No podemos seguir huyendo. El espejo comenzó a vibrar, despertando ecos de risas y llantos ahogados, una cacofonía de memorias atrapadas. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si supieran que estaban a punto de cruzar una línea peligrosa. No. Deténganse, gritaron, voces perdidas, desesperadas y sedientas de venganza. Con un movimiento decisivo, Valeria tomó la mano de Ricardo y lo llevó consigo hacia el espejo que crepitaba.
Mira, recuerda lo que pasó, recuérdalo, por favor. Sus manos temblaban, pero la determinación que le ardía en el pecho le daba fuerzas. Cuando se acercaron lo suficiente, el espejo comenzó a mostrar imágenes, fragmentos de un pasado que habían intentado olvidar. Valeria vio a Sofía, joven y llena de vida, riendo junto a Ricardo. Pero esa risa se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por gritos, por sombras que emergían de la oscuridad y los tragaban. Valeria sintió la angustia, como si esas memorias viviesen en su propio interior. Ricardo se cubrió los ojos, incapaz de soportar la visión. No. No puedo, no quiero verlo. Debes hacerlo. Valeria apretó su mano con más fuerza. Ellos merecen que recuerdes. Necesitamos entender lo que ocurrió. Necesitamos romper este ciclo. De repente, una de las sombras se despojó de su forma borrosa. Era femenina, su cabello largo y oscuro como la noche, y sus ojos ardían con furia. Ellos no te dejarán en paz, Ricardo. Nunca podrás olvidar lo que hiciste. El rostro del joven palideció. ¿Qué hice? ¿Qué pasó realmente? La furia de la sombra parecía desbordarse, empujándolo a la orilla del abismo. Valeria sintió un escalofrío a través de su columna. Ricardo, recuerda. Esta sombra, independientemente de la forma que tome, es una parte de ti. Enfréntala, y liberaremos a todos. La sombra se abalanzó sobre ellos, pero Valeria, con el corazón latiendo furiosamente, se interpuso entre Ricardo y la negrura. No. No mientras estemos juntos. Ellos necesitan paz. Ellos necesitan saber la verdad. Un grito desgarrador, que resonó en el aire como un eco activo, atravesó la habitación y Valeria agachó la cabeza, deseando que su voz pudiera llegar hasta las almas perdidas. Sofía. Te escuchamos. Dinos qué necesitas. Con cada palabra, la luz del espejo se intensificó y las sombras se encogieron, como si el poder de su llamada tuviera la fuerza de un imán atrayendo la verdad a la superficie. Ricardo, con lágrimas en los ojos, alzó la vista y, aunque aún titubeante, comenzó a hablar. Lo siento, Sofía. Cada día estoy más perdido sin ti. No sé cómo arreglarlo. Pero quiero intentarlo. Las sombras se agitaron, emitiendo un lamento prolongado que parecía ser un eco del pasado. Valeria sintió que todo el peso del engaño, del dolor y la angustia se cernía sobre ellas, amenazando con desgarrar la fina línea que separaba la vida de la muerte. ¿Qué nos deben? Preguntó en un susurro. Inmediatamente, la sombra se congeló, mirando a Valeria con una intensidad abrumadora. La respuesta está enterrada en el bosque. Deben ir allí para encontrar la verdad. Solo así podrán liberar a las perdidas. El aire se espesó con una inquietud que atravesaba todo lo que conocían. Valeria y Ricardo intercambiaron miradas, sabiendo que había un nuevo destino que los esperaba. Con un empujón de determinación y miedo, Valeria suspiró. ¿Estamos realmente listos para enfrentar eso? ¿Qué más? ¿Nos espera en el bosque? El silencio que siguió respondía a la pregunta de Valeria, dejando un abismo de incertidumbre que amenazaba con tragarles. Las sombras calmadas a sus pies parecieron murmurar, como si celebraran la elección inevitable de un nuevo camino. Con cada paso que dieron hacia la puerta, quedó claro que la verdad nunca sería fácil de enfrentar. La lejanía de los ecos perdidos resonaba en sus corazones. ¿A qué oscuridades se aventurarían al buscar la verdad en el bosque? La historia aún estaba lejos de ser contada. Las puertas chirriaron al abrirse, revelando la escalera desmoronada que conducía al exterior. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía dar marcha atrás. Ricardo estaba a su lado, su mirada fija en el horizonte, como si ya pudiera ver lo que les esperaba. El camino hacia el bosque era oscuro y cubierto de sombras que parecían alargarse y retorcerse a medida que avanzaban.
Un silencio inquietante envolvía el entorno, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Valeria buscó palabras de aliento, pero el nudo en su garganta le impedía hablar. Sin embargo, sabía que tenían un objetivo: desenterrar la verdad. ¿Crees que realmente encontraremos respuestas?, murmuró Ricardo, rompiendo el silencio. No hay otra opción. Los recuerdos nos están llamando, respondió ella, apretando un poco más su mano. Él asintió, aunque el miedo aún nublaba su rostro. A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvió pesado y la vegetación oscura casi parecía respirar con ellos. Un aroma a tierra húmeda y descomposición invadía el ambiente, provocando una sensación de desasosiego. Sin embargo, la presión de resolver el enigma que les acechaba los empujaba a seguir adelante. Después de unos minutos, encontraron un claro iluminado por la débil luz de la luna. El lugar irradiaba una extraña energía, y en el centro, un viejo tronco caído marcaba el suelo como un monumento olvidado. Valeria y Ricardo se acercaron, sintiendo que era allí donde debían estar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo, mirando a su alrededor como si las sombras pudieran responderle. Tal vez deberíamos cavar, sugirió Valeria, sintiendo que una necesidad primordial los guiaba. Sin más preámbulos, se arrodillaron y empezaron a remover la tierra con sus manos. Cada puñado de tierra que levantaban se sentía más pesado, como si desenterraran secretos que llevaban años ocultos. En el fondo, el frío contacto de algo duro y sólido les hizo detenerse. Con esfuerzo, Valeria logró despejar más tierra y descubrió un objeto que parecía un viejo cofre de madera, desgastado por el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Ricardo, su voz cargada de nerviosismo. Esa podría ser nuestra única oportunidad de entender, insistió Valeria, su corazón lateando a 1000 por hora. Con manos temblorosas, abrieron la tapa del cofre. Un olor a moho y encierro se escapó, llenando el aire. Dentro, encontraban documentos polvorientos, fotografías desvanecidas y un diario que parecía pertenecer a Sofía. Ricardo extendió la mano y tomó el diario, abriendo una página al azar. Las primeras líneas estaban escritas con una urgencia desesperada. La letra temblorosa revelaba secretos desgarradores sobre el pasado. Alguien nos está buscando, las sombras nunca se detendrán, leyeron juntos. El aire se volvió helado, y un grito ahogado resonó en el fondo del bosque. Valeria dio un paso atrás, su corazón batiendo con fuerza. ¿Qué fue eso? Ricardo, inmóvil, mantuvo la vista fija en el claro. Algo se movía entre los árboles, figuras indistintas que apenas podían ser vistas. Un frío sudor recorría su frente mientras sentía que incluso el suelo temblaba bajo sus pies. Debemos irnos, ahora, dijo él, mirando a Valeria con urgencia, pero antes de que pudieran girarse, una sombra emergió del bosque, tomando forma y proyectando un vistazo aterrador que parecía conocer todos sus secretos. Los ojos ardientes se fijaron en ellos, llenos de rencor y dolor. No pueden huir de lo que han desenterrado, resonó la voz. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué necesitas de nosotros?, gritó, el eco reverberando con la desesperación de su propia lucha, y justo en ese instante, la sombra se acercó, revelando un rostro que les era desgarradoramente familiar. El terror los paralizó. Lo que hicieron debe ser revelado, resonó la voz una vez más, y con cada palabra, una nueva ola de oscuridad se vertía sobre ellos. ¿Podrían aún escapar de la verdad que tenían enfrente? ¿Y qué secretos más desenterrarían al enfrentarse a su pasado? Mientras la sombra avanzaba, el bosque parecía retumbar con la alerta de 1000 almas inquietas, y Valeria y Ricardo sabían que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire era denso, casi palpable, mientras la sombra se acercaba, desdibujando los límites de la realidad. Valeria estaba atrapada en una mezcla de miedo y reconocimiento, como si aquel rostro que se acercaba le perteneciera no solo a un recuerdo, sino a una parte de su propia historia.
Los ojos que la examinaban eran idénticos a los de su madre, pero el rencor en ellos cortaba más que el frío de la noche. ¿Quién eres?, preguntó Valeria con la voz entrecortada, luchando por sostener la mirada. Mira bien, Valeria, soy lo que dejaste atrás, replicó la sombra, su voz resonando con un tono inquietante que reverberaba como un eco. Una risa fría surgió de sus labios grotescos, y de inmediato Valeria comprendió que no estaban allí solo para descubrir secretos, estaban enfrentándose a un oscuro legado. Ricardo, susurró ella, ten cuidado, pero ya era tarde. La sombra había envuelto a Ricardo, sus ojos ardían como brasas en la oscuridad. Él temblaba, aturdido por lo que podía ser el encuentro más aterrador de su vida. ¿Qué quieres?, logró preguntar Ricardo, su voz resonando con una mezcla de desafío y terror. Quiero justicia, dijo la sombra, alzando una mano hacia el cielo estrellado como si invocara poderes ancestrales. Lo que hicieron tus familias ha dejado cicatrices profundas en este lugar, y en mí. La bruma del bosque se espesó como si las mismas sombras estuvieran escuchando. Valeria sintió un nudo en su garganta. La historia de su familia siempre había estado envuelta en silencio, pero estas revelaciones planearon sobre ella como tormenta, un eco de decisiones que jamás se debieron haber tomado. No podemos cambiar lo que pasó, dijo ella, con sudor deslizándose por su frente. Pero no somos nuestros padres, nosotros no estuvimos ahí, ¿y qué? ¿Por eso están perdonados? ¿Por eso se esconden de su historia? La sombra se rió de nuevo, esta vez con un tono casi burlón. La verdad acecha, y el pasado exige que se le reconozca. Este lugar no descansará hasta que la justicia sea servida. El corazón de Valeria latía desbocado. Con cada palabra, la presión aumentaba, la culpa heredada se deslizó como veneno por sus venas. ¿Qué quieres que hagamos?, gritó, el pánico apareciendo en su voz. No tenemos poder sobre lo que ocurrió. Las sombras se agitaron, y un frío inesperado les invadió. Vayan al pueblo, ordenó la entidad, sus ojos destellando en la penumbra. Encuentren el relicario de la verdad, y revelen lo que han encubierto por generaciones. Solo así Liberation hará frente a la oscuridad que los consume. Valeria miró a Ricardo, su mente zumbando al borde de la locura. ¿Realmente debían cumplir con el deseo de una sombra que encarnaba tanto dolor? ¿Está el relicario aquí?, preguntó ella, mantenía la voz firme para ocultar su miedo. No. Está oculto en las profundidades de su historia, dijo la sombra, desapareciendo lentamente como un susurro en la neblina. Su voz resonó en el aire, el tiempo se termina. Si no se enfrentan a sus demonios, serán más que meras sombras, serán parte de ellos. Con un último escalofrío y el eco del grito, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Valeria y Ricardo tambaleándose en medio de sus propias dudas. La advertencia de la sombra reverberaba en sus mentes, debían buscar la verdad o quedar atrapados eternamente, y así, mientras el silencio del bosque los envolvía nuevamente, el miedo se convertía en determinación. Vamos, tenemos que encontrar ese relicario, dijo Ricardo, con la determinación brillando en sus ojos. Valeria asintió, sin embargo, justo cuando estaban a punto de dar la primera zancada hacia su destino, un crujido resonó a su espalda. Algo se movía entre los árboles, y un susurrante murmullo comenzó a crecer en el aire, como si las sombras mismas comenzaran a hablar de nuevo. ¿Qué más secretos se ocultaban en la oscuridad del bosque? ¿Podrán Valeria y Ricardo desentrañar el misterio del relicario, o serán atrapados por los ecos de un pasado que aún clama venganza? Las sombras del bosque se arremolinaban a su alrededor, pero Valeria y Ricardo no podían permitirse caer en el pánico. La advertencia de la sombra aún resonaba en sus mentes, debían encontrar el relicario y desenterrar la verdad de una vez por todas. Con el corazón acelerado, Valeria tomó la iniciativa. Vamos a buscar en el pueblo. Allí debe haber pistas de lo que sucedió, dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Ricardo, reconociendo su determinación,
Asintió y comenzaron a avanzar a través del denso bosque, cada paso resonando con un eco de confidencias olvidadas. Al llegar al borde del pueblo, el aire se volvió distinto. Un silencio inquieto se apoderó de la atmósfera, como si las casas mismas guardaran secretos. ¿Dónde empezamos?, preguntó Ricardo, mirando a su alrededor con incertidumbre. En la vieja biblioteca. Allí seguro encontraremos documentos o historias sobre nuestras familias, sugirió Valeria. Caminando entre calles empedradas, observaban los rostros de los escasos transeúntes. Miradas de desconfianza y preocupación se posaban sobre ellos, el peso del pasado se sentía palpable en el aire. La biblioteca era un edificio antiguo, lleno de estanterías polvorientas y libros que parecían susurrar historias olvidadas. Una fragancia a papel envejecido llenaba el ambiente, y Valeria sintió cómo los ecos de su búsqueda se alimentaban de la curiosidad que la envolvía. Esto puede ser lo que necesitamos, dijo, haciendo un gesto para que Ricardo la siguiera a una sección de archivos. Después de varias horas hojeando registros y documentos, Valeria encontró un diario desgastado que pertenecía a uno de los antepasados de Ricardo. En sus páginas, las letras temblorosas contaban de una tragedia que había sorprendido a sus familias, interconectándolas de maneras que ambos no habían imaginado. Había menciones de promesas fracturadas y secretos que habían sellado la vida de muchos en el pueblo. Fue ahí que un nombre contaminado por el tiempo llamó la atención de Valeria: Elisa. Ricardo, mira, le dijo, pasando las páginas rápidamente. En cada renglón, el nombre de Elisa se repetía, vinculado a la tragedia que había marcado a sus familias. Esto es más grande de lo que pensábamos. Eso significa que debemos encontrar más información sobre ella, insistió Ricardo, sintiendo el nudo de angustia en su pecho desarrollarse en un nuevo sentido de propósito. Si ese relicario está relacionado con Elisa, quizás podamos comprender por qué nuestras familias están atadas a este sufrimiento. Una hora más tarde, la resolución les iluminaba el rostro, y decidieron visitar la casa en la que había crecido Elisa, esperando que alguna pista pudiera guiarlos hacia el relicario. Al cruzar el umbral de la casa, el eco de los pasos resonaba en las viejas baldosas de madera. Cada habitación parecía estar cargada de historias, y el polvo flotaba en el aire como un recuerdo olvidado. Fue en el desván donde el tiempo se detuvo. Valeria y Ricardo encontraron un viejo cofre, cubierto de telarañas. Sin dudarlo, empezaron a abrirlo. Entre objetos familiares, encontraron una serie de cartas y un relicario brillante, cubierto en un suave tejido de terciopelo. Esto debe ser, murmuró Valeria, con una exclamación de sorpresa al observar el relicario en sus manos. Es hermoso. Abrámoslo, dijo Ricardo, casi temiendo lo que podrían encontrar. Deslizando la tapa, una luz cálida emergió del interior. Dentro, no había oro ni joyas, sino una colección de cartas y documentos que narraban la historia de Elisa y su conexión con el pueblo, así como un pacto antiguo entre sus familias. Las cartas en el relicario hablaban de un perdón de generaciones. Parece que todos deseaban redimirse, pero no encontraron la manera. Estaban atrapados en un ciclo de odio y resentimiento, comentó Valeria, entendiendo que el legado que portaban era un llamado a romper aquel ciclo. Es momento de enfrentarlo todo, de hacerlo bien esta vez, dijo Ricardo, con la voz temblando de emoción y temor. Aún sabiendo que sus familias cargaban un peso abrumador, entendían que tenían la posibilidad de liberarse, pero antes de que pudieran cerrar el relicario, un estremecimiento recorrió la casa acompañado de un grito lejano que retumbó en sus corazones. Afuera, las sombras se movían, amenazando con volver a invadir sus vidas. Era el último llamado de las almas atormentadas, la historia aún no había terminado. Valeria y Ricardo se miraron, el terror reflejado en sus ojos. No podemos rendirnos, debemos ir al pueblo y contarles lo que hemos descubierto. Debemos honrar lo que pasa antes de que todo se consuma una vez más, dijo Valeria, sintiendo un fuego renovado en su interior. Afuera,
las sombras comenzaban a acercarse, pero ellos sabían que en ese instante habían encontrado la verdad que podría liberar tanto a sus familias como a ellos. Vamos. Juntos. Por ellos, dijo Ricardo mientras cerraban el relicario con determinación, mientras caminaban hacia el horizonte, conscientes del reto que les esperaba, el eco de la historia latía en su pecho, y por primera vez desde que habían comenzado su travesía, sentían esperanza. La luz de la verdad brillaba más allá de la oscuridad, aguardando ser descubierta. No esperaban que el camino fuera fácil, pero sabían que al enfrentarse a sus vidas, se tenían el uno al otro. Juntos romperían las cadenas del pasado y buscarían la paz que sus familias tanto anhelaban. Esto es solo el comienzo, murmuró Valeria, y su voz resonó con fuerza, como el primer destello de amanecer entre las sombras de una noche interminable. Mientras se adentraban en el pueblo, la historia de sus familias estaba a punto de cambiar para siempre. Y así, en ese momento de determinación, el eco de un nuevo futuro comenzaba su resonancia. Las sombras ya no tendrían dominio sobre ellos. La verdad estaba en marcha, y no podían esperar a desatar el poder liberador que aguardaba entre sus antepasados y su propio ser, pero esto no es el final de su viaje. Es solo el principio de un nuevo capítulo donde el peso de la historia se convierte en la fuerza del cambio. Ahora, más que nunca, necesitamos que te unas a nosotros en esta travesía. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas emocionantes aventuras lleguen a más corazones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pasará después, tu opinión cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que ser parte de esto.